Y nos vamos con Julián Guarino. Señor. Bueno, Pablo, hablábamos hace un minuto del dólar blue, el dólar ilegal que viene batiendo récords, por lo menos en lo que tiene que ver con la retracción en la cotización. Y uno se pregunta, bueno, primero, ¿por qué me tiene que importar el dólar blue? Bueno, porque cuando ha subido muchísimo, estamos hablando de el año pasado, por ejemplo, sí. Para muchos comerciantes, para muchos importadores, esa era la medida en función de lo que era su costo de reposición. Es decir, remarcaban precio hoy por las dudas de que cuando tuvieran que reponer la mercancía, bueno, precisamente tuviera que afrontar un costo mayor. ¿Por qué? Porque quizás no conseguían los dólares a través de lo que era el mercado oficial y tenían que recurrir al mercado extraoficial. Y bueno, así muchísimos sectores de lo que es la economía terminaban remarcando precio en función de lo que era este dólar ilegal, el dólar blue. Bueno, en este caso lo que hemos visto a lo largo de los últimos meses es que justamente el tipo de cambio que se relaciona al peso con respecto a lo que es el dólar blue ha retrocedido y tenemos algunos datos para compartir que me parece que son importantes, por lo menos para tener en cuenta dónde estamos parados hoy. Tocó 12 pesos con 39 en la jornada de hoy, después de retroceder 11 centavos en el día y por supuesto en el día de ayer también mencionábamos que había sido una retracción importante. Recordemos que había arrancado el año en los 13 pesos con 73 centavos, quiere decir que a lo largo del año ya cayó 9,75%. Para aquellos que han apostado a que el dólar a lo largo del año los iba a cubrir de la inflación, no solo no los cubre, sino que han salido en parte perdiendo. ¿Cuál es el otro dato que me parece que es importante? Es el valor más bajo en 11 meses. ¿Por qué es importante? Primero porque te marca que por lo menos algo vino pasando en los últimos 11 meses que hizo cambiar lo que era el patrón de comportamiento de muchísimos inversores. Después habrá que ver cuál es el otro ciclo, es decir, si uno retrocede más de 11 meses, ¿dónde estaba? Y ahí es donde nos damos cuenta que estaba mucho más alto. Es decir, no solo no estaba 12 pesos con 30 o 12 pesos con 40, sino que estaba prácticamente por encima de los 15 pesos, recordemos el año pasado, y en definitiva es en los momentos quizás donde hay mayor incertidumbre, donde reacciona muy rápido el inversor o el ahorrista y va a buscar dólares a esta plaza cuando no los consigue en el mercado oficial. Por último, me parece que es un dato central que es muy importante y que tiene que ver con lo que vamos a ver ahora, la brecha del 40% con respecto a lo que es el dólar oficial. Recordemos, hoy cerró 8 pesos con 85 centavos, viene avanzando muy lento lo que es el dólar oficial para lo que es el incremento de los precios de la economía y te marca una diferencia con respecto al dólar blue del 40%, que es la más baja, por lo menos en el último año. Ahora, bueno, pero esto demuestra, sí. Julián, sí, que la verdad es que cuando hay dólares, el precio baja, cuando faltan los dólares, el precio sube. Bueno, ¿no? A ver. Porque, a ver, si sí, cuando baja es porque hay muchos dólares, no puede ser que cuando faltan dólares es pura especulación o golpe cambiario, qué sé yo, qué cosas raras se dicen, ¿no? Es la fluctuación de la oferta y la demanda, ni más ni menos. Bueno, hay un libre juego de oferta y demanda, por supuesto, me parece que sí. Ahora, no es un mercado común, no es un mercado del todo transparente. Así como el mercado oficial tiene muchas restricciones y tampoco es un mercado transparente, en este caso, en el del dólar ilegal, tampoco. ¿Por qué? Porque tiene baja profundidad. ¿Qué significa esto? Que no hay tantos negocios como para que se establezca claramente un tipo de cambio de referencia. Tenés jugadores que uno no sabe bien de dónde vienen, de dónde sacan el dinero. Hay determinado tipo de situaciones o de fluctuaciones que entran en ese mercado y que obviamente no tienen una referencia muy clara. Es decir, para aquel que va a hacer una operación en ese mercado no está muy claro si está pagando de más o de menos y en definitiva lo que tiene que ver es cuáles son esas fuerzas que entran en juego. Fíjate que yo acá tengo lo que para mí son las claves que tienen que ver con este retroceso y en función de esto vamos a saber cómo va a estar, por ejemplo, la semana que viene o la otra o quizás dentro de 2 meses. A ver, si uno reconoce estas fuerzas y siguen operando en el mercado, es decir, si se siguen dando estos argumentos, es muy probable que tengamos un blue cada vez más barato y en definitiva una brecha cada vez más corta. Mayor venta de dólar ahorro. El dato del día es en los últimos 2 días, puntualmente digo del día porque es acumulativo, la FIP a través de lo que es el Banco Central vendió 115 millones de dólares. Es muchísimo dinero para vender. Va a vender más, Julián, ¿eh? Y va a vender mucho más. Porque hay mucha gente que cobra recién hoy o mañana. Porque cobran entre el 4.º y el 5.º día hábil del mes, como nos agarró Semana Santa en el medio, la gente está cobrando hoy y mañana, con lo cual va a haber más gente comprando. Bueno, ese me parece que es un dato puntualmente muy importante porque nos está marcando, primero, hay mucha gente que se está yendo al mercado del dólar ahorro. Segundo, la FIP está vendiendo, no es que no vende, vende. 115 millones de dólares es muchísimo y es prácticamente un 25% de lo que vendió durante todo el mes de marzo. Para tener una referencia... ¿Con cuánto dijiste?
115 millones de dólares en dos días nada más. ¿Cuánto de lo de marzo dijiste? 25%. Estamos hablando de casi 500 millones de dólares que vendió durante todo marzo. En abril ya el cálculo es distinto. Vamos a ver si se sostiene. Siempre los primeros días se vende mucho más, pero no tanto como se está vendiendo ahora. Claro. El dato acá es que mucha gente va a comprar dólar ahorro, después va al mercado del blue y vende, el mercado de dólar ilegal, y eso genera una oferta, y cuando uno tiene mucha oferta y la demanda más o menos constante, el precio tiende a caer. Segundo dato, acuerdo con China que apuntaló las reservas del Banco Central. Esto es un poquito más psicológico, pero si el ahorrista o el inversor ve que suben las reservas del Banco Central o se sostienen en el tiempo, dice, la verdad, no va a haber ningún apuro, no va a haber problemas, el Banco Central tiene dólares para vender en el caso necesario, y mucho más si uno lo acompaña con lo que es la mayor venta permanente de dólar ahorro. Tercero, más controles a la venta ilegal, es decir, más controles en lo que son algunas casas de cambio que no tienen todos los papeles en regla, o algunas cooperativas que también hacen operaciones en el mercado ilegal. Cuando uno empieza a controlar eso, hay menos fluidez, hay menos liquidez en ese mercado, y por lo tanto hay menos operaciones. Y por último, lo que es la entrada de dólares del agro. Muy importante, esta semana empieza a entrar muy fuerte el dólar producto de lo que es la liquidación, la venta de granos al extranjero y la liquidación de esas exportaciones, y lo que tenemos en definitiva son prácticamente 400 millones de dólares entrando por semana. Es muy relevante, es muy importante, y a esto se suma que si vos achicás la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue, hay quienes se apuran a hacer ese negocio, es decir, salir del oficial y venderlo en el blue, porque cada vez es menos la rentabilidad que obtiene, es decir, cuando se va achicando la brecha, cada vez es menos la ganancia que obtienen de hacer ese ejercicio o ese juego, y en definitiva por eso se incrementa lo que es la velocidad, y por ende también se achica mucho más rápido lo que es la brecha entre uno y otro. Señor, muchas gracias. Muy amable.